Espero que estés teniendo un día agradable y si no al menos que puedas hacerlo mucho más llevadero. Te lo comento porque hoy quisiera compartirte 5 tips sumamente valiosos para cómo hacer frente a cada uno de esos pensamientos negativos. Qué dolor de cabeza con esos pensamientos que no nos ayudan, ¿cierto? Hoy quise desarrollar estos tips justamente porque mucho de lo que he observado en la consulta radica en que en nuestro día a día generamos varios pensamientos. Pensamientos que, si tú has notado, muchos se van generando en automático. No es que nosotros nos programemos y nos digamos, oye, el día de hoy quiero tener estos pensamientos. No es así, ¿no? Normalmente solemos tener todo tipo de pensamientos. Sin embargo, hoy quisiera aclararte también que esos pensamientos le atribuimos que es negativo por 2 puntos bien importantes. Por un lado, es que en nuestro estado de ánimo está generando un impacto. Es decir, o nos sentimos enojados, o nos sentimos tristes, frustrados, con culpa. Y por otro también, en nuestra ejecución. Muchos de ellos, en este caso, por ejemplo, cuando nos sentimos tristes, a veces decimos, hoy no quiero hacer absolutamente nada. O bien, cuando estamos enojados, solemos reaccionar de muchas formas de manera intempestiva. Entonces, si te das cuenta, la importancia de compartirte estos tips para que tú puedas ir identificando esos pensamientos que no te están siendo nada funcionales ni útiles en tu vida. Para iniciar, voy entonces a dar continuidad con el primer tip. El primero justamente tiene que ver con identificar y notar esos pensamientos que específicamente te están generando malestar. Como te decía, no todos son pensamientos negativos. Y luego entonces la importancia de que tú te puedas monitorear de manera muy puntual, ya sea 5 o 10 minutos a lo largo de tu día, y puedas identificar qué tipo de pensamientos se están generando. No solamente los que generamos aquí, sino también los que estamos verbalizando. Y el segundo tip tiene que ver con que tú puedas escribir ese pensamiento. Muchas de las veces ese pensamiento, esas ideas, esas imágenes solamente están rondándonos a lo largo de nuestro día y muy difícilmente las escribimos. Entonces, lo interesante aquí es que tú te puedas permitir también en una hoja y con un lápiz poder palparlas para que puedas ir identificando justamente qué es lo que me suelo decir, ¿no? Y qué es lo que normalmente suelo pensar. Entonces, ese sería el segundo tip. El tercer tip tiene que ver con que tú puedas buscar elementos reales para cuestionar la idea que tú escribiste. Un ejemplo muy básico. El día de hoy estuvo horrible. Si nosotros escribimos, el día de hoy estuvo horrible, y nosotros empezamos a buscar elementos reales de cómo estuvo mi día, vas a notar que a lo largo de tu día, desde que te levantaste hasta que te duermes o te vas a dormir, no todo el día fue desagradable. Entonces, bien importante hacer este tercer punto también. El cuarto tiene que ver con ponerlo a prueba. Es decir, retomando el ejemplo que te decía, este día estuvo horrible. Si yo ya teniendo esos elementos identifico, pues no necesariamente estuvo horrible porque me vestí, me bañé. En este caso, los que ya contamos con un trabajo, si estás en edad escolar o bien tienes otras actividades distintas, podemos ir identificando que a lo largo de nuestro día hacemos más actividades
y no todas esas actividades fueron desagradables. Entonces ahí checar, ¿no? E identificar y ojo con esta descripción que solemos hacer. Y bueno, el quinto tip tiene que ver entonces con enseñarnos a modificar nuestro diálogo por uno mucho más realista. Como bien te comentaba, si yo suelo verbalizar mi día estuvo horrible, evidentemente si yo lo cambio por otro diálogo, es decir, sí, mi día o parte del día estuvo feo, fue desagradable, pero también, no sé, a las 4 de la tarde comí con mis amigos, tuve una charla muy maravillosa, agradable, no sé, tuve contacto, por ejemplo, con alguna persona significativa para mí. Entonces, si te das cuenta, el hecho de verbalizarlo y de escribirlo con elementos mucho más realistas te permite hacer una evaluación distinta de cómo esa idea en un inicio se presentó y cómo posteriormente está teniendo un impacto distinto. Si tú te das cuenta, entonces muchos de esos pensamientos, pues no todo ese pensamiento en su totalidad es una verdad. Y entonces la importancia con estos tips de que tú poco a poco puedas irlos cuestionando y poniendo a prueba sobre todo. En serio y de verdad deseo que con estos tips que te acabo de proporcionar puedas ir enfrentando todos esos pensamientos que hasta el día de hoy no te han sido de mucha utilidad. Esperamos que nos des tus comentarios, si te agrada o bien quisieras también saber otro tipo de temas y que nosotros podamos ayudarte. Escríbenos y déjanos tu comentario. Muchas gracias, nos vemos.